Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Pues lo que debió ser un acto protocolario de celebración en la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska derivó en un nuevo show en el Senado. Gritos y reclamos hoy en la vieja casona de Jicotencatl. Les solicito a todas y a todos los senadores mantenerse en sus escaños. Les solicito ponerse de pie para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma correspondiente para el año 2022 a la gran escritora y periodista Elena Poniatowska Amor. Lo que sería una ceremonia para reconocer y galardonar a la escritora y periodista Elena Poniatowska con la medalla Belisario Domínguez, se convirtió en un nuevo ring de batalla entre los senadores de la 4T y los del bloque opositor. Esto a pesar de la ausencia del presidente López Obrador. La campanada del primer round la dio la senadora del Partido Encuentro Social, Sacil de León, quien llevó al ring la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar la transferencia del control de la Guardia Nacional a la Sedena. Quiero y aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva sin definición 130,000 elementos que confiamos en nuestras autoridades. ¡Que viva don Belisario Domínguez! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Elena Poniatowska! ¡Viva México! ¡Viva México! La crítica a los ministros de la Corte enfureció a la oposición. Y de nada sirvieron los llamados al orden del presidente del Senado, Alejandro Armenta. La ausencia del presidente, destacada por la propia escritora, no evitó las confrontaciones. Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente. Y mientras Elena Poniatowska recibía la medalla, en ese mismo momento, la senadora panista Lili Téllez, dejando de lado el protocolo de la ceremonia, protagonizaba el segundo round del día. Y de nada sirvió tampoco que la galardonada dejara los temas políticos fuera de su discurso. Pido perdón, supongo que muchos esperaban un discurso, un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Porque Elena Poniatowska recibió la medalla Belisario Domínguez 2022 a destiempo y ante un Senado con escaños vacíos, por los senadores que abandonaron la sesión a modo de protesta sin siquiera escuchar el discurso de Elenita. Un juez federal resolvió esta madrugada vincular a proceso a 2 de los 4 funcionarios del Instituto Nacional de Migración detenidos entre el jueves y el domingo de la semana pasada por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos. Se trata de Eduardo Apodaca, jefe de recursos materiales pues precisamente en Juárez, y Juan Carlos Mesa, coordinador del Grupo Beta. Se les acusa de homicidio doloso, lesiones, ejercicio indebido del servicio público. En esta audiencia, la tercera acusada, la agente de migración Cecilia Rivera, quedó libre. El juez ordenó no fincarle delitos porque el día del incendio ella se encontraba en Janos, en Chihuahua, a unos 200 kilómetros de Ciudad Juárez, pues donde ella está adscrita y trabajaba. Todavía
queda pendiente la situación jurídica del contraalmirante retirado Salvador González, el exdelegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. El viernes será su audiencia y también atentos, por supuesto, pues los dos funcionarios vinculados a proceso que están señalados por haber ocurrido en omisiones que provocaron una tragedia. En la audiencia pues se conocieron más videos, por cierto, del incendio del 27 de marzo. Otros ángulos de las cámaras de seguridad donde se vean más personas son pruebas que presentaron los abogados de los tres funcionarios. El juez determinó que las omisiones consistieron en que no se activó ningún protocolo de protección civil, que nadie supo dónde quedaron las llaves de los candados de las rejas, es decir, ni guardias privados ni agentes de migración supieron qué hacer para rescatar a los migrantes. Lo cierto es que a una semana de cumplir un mes de la mayor tragedia migrante que hemos vivido, en Ciudad Juárez no se ve pues que tenga final. Ya anoche mencionábamos que tan solo en esa ciudad hay unos 30,000 migrantes desplegados. Algunos de ellos sobreviven en condiciones como estas. Este era uno de estos albergues improvisados en donde los migrantes que llegan a Ciudad Juárez invaden, justamente porque ya no hay lugar en los albergues oficiales y de las diferentes iglesias aquí en esta ciudad. Este inmueble está en el mero centro de la ciudad y el lunes quedó totalmente deshabitado. Se estima que había alrededor de 300 personas habitándolo aquí, principalmente venezolanos. Ha sido un incidente entre mexicanos y venezolanos y al final termina este incidente con un gran incendio. Se incendiaron varios enseres, llantas, plásticos, muebles, ropa, para que quedara totalmente inhabitable. Dicen quienes huyeron de este lugar que ya no van a regresar porque salieron bajo amenaza de muerte. Esta es la realidad de los migrantes en Ciudad Juárez. Pero aquí vivían muchos niños, mujeres, hombres, como pueden ver. Pues. ¿Quién los vino a sacar? ¿Cómo? Ellos tuvieron problemas, ¿me entiendes? ¿Entre ellos mismos o con otro grupo? No, o sea, entre mexicanos y venezolanos. Salieron huyendo en medio de una pelea entre mexicanos y venezolanos. Y de ese albergue ilegal de vidas aferradas a cruzar para el otro lado, a como dé lugar, solo quedan montones de basura que ningún servicio público está interesado en recoger. Y un grupo de 50 migrantes que se aferran a mantener su hogar provisional a un costado del edificio, porque dicen ya no tienen a dónde ir. Ahorita es bonito, antes todo esto había basura, la basura ya entraba para acá afuera, había muchas personas metiendo vicio, entonces ya los albergues están asuturados, ya no caben más personas, ya está colapsado, entonces hay mucho conflicto entre nosotros mismos. No hay luz ni agua, ni paredes. Los propios migrantes se las arreglan para limpiarlo y para lidiar con la precariedad. La mayoría trabaja, ellos se protegen y Paola, venezolana, los organiza y hace rendir las donaciones. Ella y su Rocky son la autoridad. Sí, él viene de Venezuela, Rocky. Yo lo compré él de chiquitico. Venía a montar el tren. Prácticamente él es de la familia. ¿Cómo lo vas a pasar a Estados Unidos? Bueno, gracias a Dios tengo unos angelitos que me están ayudando. 5 meses y medio para llegar aquí. Él cuida prácticamente a todo. Están a unos metros de su objetivo. Han viajado miles y miles de kilómetros juntos con lo básico, necesidad, algo de dinero y fidelidades. Y en esa aspiración de una vida mejor, este grupo de migrantes ha incluido a la mascota que no los deja, pero tampoco podrían dejar. Una caravana de Pinceladas de una dulce pero sobre todo cruel migración, en la que para poder seguir como Gregory, se tiene que renunciar a un servicio de salud. A él lo balearon en la pierna hace 5 días y lo trataron como delincuente, cuando solo trató de defender a uno de los suyos, de un mexicano. Me llevaron preso, me estaban culpando un poco de cosas que gracias a Dios, bueno, ya se aclaró todo. ¿Estuviste hospitalizado? Sí. ¿Cuántos días? 2 días porque yo pedí mi, ¿cómo se llama? Mi salida voluntaria. ¿Por qué? Porque no quería estar ahí. ¿Tienes miedo que si te quedabas te deportaran? Sí. Y créame que es muy lejos, madre, mucha lucha para que devuelvan a uno para atrás. Este es un albergue improvisado en Resistencia, uno que no debería existir,
uno que no debería invadir propiedad privada. Pero ¿qué hacer cuando la autoridad no reacciona? Y hay más de 35,000 migrantes en las calles de Ciudad Juárez. Bueno, pues hoy se realizó el entierro de Miriam Flores, la joven de 15 años, quien murió en el ataque que realizaron presuntos miembros de la Guardia Nacional a ella y a su familia en Nuevo Laredo. La joven estaba embarazada y aunque se trató de salvar al bebé, pues también murió. Hoy, en el entierro, sus familiares acusaron que afuera de su casa hay personal militar por las noches, pues dicen ellos que intentan intimidarlos, por lo que han pedido ayuda a las autoridades locales para retirarlos del lugar. Le digo al presidente el lunes que no se quede así la muerte de mi hija ni de mi nieta. Llamando 2 veces que los soldados van a mi casa para hacer afuera del portón y ahí se están un rato y luego ya se van. Nosotros tenemos miedo que no vayan a hacer algo. Son camionetas y el minado. Para la noche. ¿A la noche? Sí, la madrugada, vamos en la madrugada y pues de que parte de que ya está muerta no nos dejan en paz. Nomás quieren estar afuera de la casa. No nos dejan estar en paz y pues saben que ya mi hermana ya está muerta. Por cierto, se dio a conocer el testimonio del esposo de Miriam, quien sobrevivió a ese ataque, y esto fue lo que dijo. Yo volteé a buscar a mi señora y pues estaba tirada, no escuchaba que me gritaba. Huicho, me dieron, Huicho. ¿Quién es tu señora? Está Miriam. Ok. Y llegué y le digo, ¿estás bien? No. Y ya cuando iba caminando así como para ella, pues le conté que los militares estaban a 1 metro y medio, no estaban muy lejos de ella. Y yo me iba acercando, pues ya sangrando y me dijeron, no te acerques, culero, te voy a matar y que no sé qué, oiga, pero que no traigo nada. Le digo, ayúdeme, por favor, ayúdeme, mi señora está embarazada, por favor, le decía. Y nada más nos quedaban viendo y pues yo no le hice caso, pues yo lo que quería era saber cómo estaba mi señora. Y nada más se nos quedaban viendo y yo ya la abracé y miraban por la panza, no sé, y ya fueron y se asomaron a la troca y se fueron. Lo cierto es que corre la semana, se está haciendo lo que hemos reportado aquí, una investigación exhaustiva de si efectivamente esa unidad de la Guardia Nacional participó, en qué condición participó, por qué disparó, por qué razón, pero pues todavía no conocemos ningún avance de esa investigación exhaustiva. En Mexicali, Baja California, sigue la búsqueda de 3 jóvenes quienes desaparecieron desde el 8 de abril en un lugar conocido como Shots, en la zona de centros nocturnos de la ciudad. Es Mexicali. Familiares de estos jóvenes se han unido al grupo de madres buscadoras del estado para tratar de dar con ellos. De acuerdo con testigos, los jóvenes fueron al baño de ese lugar y simplemente ya no se supo de ellos. Hoy el INEGI presentó su encuesta nacional de seguridad pública urbana, es trimestral, y de acuerdo con esta encuesta, durante el primer trimestre del año, el 62.1% de la población en México consideró inseguro vivir en su ciudad. El INEGI aseguró que esto representa un cambio significativo en comparación al 64.2% registrado entre octubre y diciembre del año pasado, 2% números cerrados. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron, pues, es Fresnillo, 96%, Zacatecas, la capital del estado, 94.3%, se mete nuevamente Naucalpan, 88%, Ciudad Obregón en Sonora, 86.4% y Uruapan, 86.2%. Las ciudades con menor percepción de inseguridad en el país, municipios donde la gente se siente más segura, pues San Pedro Garza García, 18.3%, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, 19.4%, Piedras Negras, 19.9%, Los Cabos y Saltillo. Esta encuesta también muestra cómo los mexicanos ven el desempeño de las autoridades. El 85% de los mexicanos consideró el desempeño de la Marina como muy o algo efectivo. El Ejército, 82.5%. La Guardia Nacional, abajito, 73.6%. Policías estatales, 53.2%. Y bueno, municipales, 45.6%, pues donde hay municipales. Y justo este dato que veíamos, el de la alta confianza de los mexicanos en Fuerzas Armadas, es uno de los alegatos que el presidente López Obrador utilizó para defender su postura de que la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de Seguridad Pública Federal. Ayer la Suprema Corte le dio un revés a esta medida. Hoy el presidente se lanzó una vez más en contra de 8 ministros de la Corte que esta vez le dijeron no.
se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político. 8 ministros que conformaron una mayoría calificada para declarar la invalidez del decreto que ponía a la Guardia Nacional bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. 8 que ayer fueron señalados como defensores de la Constitución, los mismos 8 que hoy son declarados villanos. Los ministros de la Corte, con excepción de 3, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. El presidente tronó en contra de los ministros que votaron por la invalidez, los calificó de conservadores, los acusó de servir a las cúpulas del poder. Contrario a su costumbre, Andrés Manuel López Obrador leyó su postura sobre el asunto. Dijo que lo hizo en aras de la claridad, a pesar de que su oratoria pocas veces requiere de apuntador. En su lectura instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a dejar al general David Córdoba como comandante de la corporación, a iniciar un recorrido por todas las instalaciones y cuarteles de la Guardia Nacional en el país para informar a sus 130,000 elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos. Y dejó en claro que la corporación continuará recibiendo la orientación, formación profesional y respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ninguna de estas instrucciones contraviene el fallo de la Corte. Pero el tema para el presidente no termina aquí. Anunció que en septiembre de 2024, a días de dejar el poder, presentará una nueva iniciativa para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo lo espera lograr? Ganando la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones federales del próximo año. Si no se convence, entonces se vence. Termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Luego de este duro mensaje del presidente, prácticamente todos los en Morena salieron a respaldarlo. Los 22 gobernadores emanados de Morena publicaron un nuevo desplegado. Acusaron a los ministros de la Corte de haber analizado políticamente y no jurídicamente el proyecto que quita el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Argumentaron que los ministros supuestamente actuaron con sintonía con el conservadurismo, con este fallo. Sospechoso, dicen, que el fallo se dé cuando los delitos en el país van a la baja. Bueno, pues en otras cosas, el lunes le informamos sobre la nueva acusación que la Fiscalía de la República imputó al exprocurador Jesús Murillo Caram. Sabíamos que la acusación se basaba en un video donde se ve a Tomás Herón interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, apodado El Cepillo, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, hoy sabemos que, de acuerdo con la carpeta de investigación que se desahoga en el Reclusorio Sur y de acuerdo con las bitácoras de ingreso y egreso de personas, Jesús Murillo Caram sí estuvo en las instalaciones del Asiedo el 16 de enero del 2015, el día en el que se grabó ese video y sucedieron esos hechos. Además, de acuerdo con testimonios de policías federales ministeriales presentes en todo ese tramo, entre la entrada, el ingreso a separos, al espacio donde estaba el señor apodado El Cepillo, Murillo Caram amenazó a ese hombre con matarlo, a él y a su familia, si no confesaba ante ellos y el juez su participación en los hechos de Ayotzinapa. Es por esta razón que se le ha imputado esta nueva acusación por tortura. La audiencia pues continúa este viernes. Claudia, buenas noches. Manuel, quien por cierto sí consiguió permanecer en la presidencia de su partido para las elecciones del 2024.
lo logró. Lo logró. Fue Mario Delgado. Buenas noches. Lo importante para Mario Delgado es que se queda un año más y celebró tuiteando lo siguiente. El tribunal decidió desechar un proyecto que pretendía darle un golpe a la dirigencia de Morena. Sin embargo, les salió el tiro por la culata porque terminaron fortaleciéndonos. Estamos más unidos que nunca y seguimos adelante. La secretaria general Citlali Hernández también celebró este fallo. Y ayer el presidente, lo decíamos en este espacio, el presidente López Obrador calificó al Departamento de Defensa de Estados Unidos de injerencista por supuestamente espiar al Ejército y a la Marina en México. Hoy volvió a arremeter contra ellos, pero ya le respondieron, aunque le respondieron por la vía pacífica. La agencia EFE publicó que un portavoz del Pentágono les dijo que el Departamento de Defensa defiende la colaboración con México y el respeto a su soberanía. Añadieron también que ambos países disfrutan de una asociación colaborativa centrada en asuntos de defensa. Veremos qué responde el presidente López Obrador mañana en su mañanera. Por cierto que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, defendió la relación con Estados Unidos. Dijo que hay más acuerdos que diferencias. Le preguntaron también por los reclamos hacia México en el tema del tráfico de fentanilo y esto respondió. Nosotros podemos hacer un gran esfuerzo por evitar el tráfico, pero en la medida en que el crimen organizado tenga armas importadas de manera ilegal que aumenten su poder, pues en esa medida también aumenta su capacidad para hacer esos ilícitos. Yo creo que es un tema que a todos nos exige, a México, a Estados Unidos y al Canadá. Necesitamos juntos luchar en contra de este tipo de problemas como es el crimen organizado que existe en nuestros países. Sobre fentanilo vamos a recuperar un fragmento de un video que presentó ayer el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Habló del desmantelamiento de 37 laboratorios clandestinos o centros de manufactura de pastillas de fentanilo en lo que va de este sexenio. Lo explicaron así en un video elaborado por la propia Secretaría de la Defensa. Estos lugares son instalaciones localizadas principalmente en áreas urbanas, con mesas, máquinas tableteadoras y recipientes para mezclar el precursor químico 4-anilino-N-fenetilpiperidina, conocido como ANPP, con un catalizador como el ácido clorhídrico. Proceso que no demanda de instalaciones o mano de obra especializada, obteniéndose el fentanilo, del cual únicamente les resta encapsularlo. Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional está reconociendo que en México sí se manufactura el fentanilo. Y luego del susto de anoche, Manuel, del sismo de magnitud 5.1. Quedado. No, con epicentro en Tecpan de Galeana, Guerrero, ¿pero tú lo sentiste? Sí, claro, la verdad muy leve, ¿eh? Yo no lo sentí, pero bueno, luego de ese sismo, hoy a las 11 de la mañana se llevó a cabo el primer simulacro nacional, como se tenía previsto. Aquí en la Ciudad de México, además de las evacuaciones, se realizaron varios ejercicios simulados de búsqueda y rescate. Algunos brigadistas entrando en edificios a rapel, desde el rescate hasta los traslados a hospitales. Un simulacro muy completo. Esto se hizo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y en la Cruz Roja. En la capital el simulacro se realizó sin incidentes mayores. Los sistemas de transporte público, el metro y metrobús se detuvieron durante unos minutos durante este simulacro. Fueron 14,000 los altavoces que funcionaron con efectividad, el 99% de los que hay instalados. Solo se reportaron 2 personas con crisis nerviosa, pero eso en la capital. Y así se vio el simulacro también en otros estados. Por ejemplo, en Oaxaca se sumaron algunas escuelas, hospitales, oficinas públicas y privadas. Igual en Guerrero participaron más de 100,000 personas, quienes desalojaron como es debido sus inmuebles. Imágenes similares se presentaron en Pachuca, Cuernavaca y en casi todo el país. De hecho, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que para este simulacro participaron 45 millones de personas. También participaron a más de 1,5 millones de elementos de distintas instituciones. 29,400 vehículos, más de 200 aeronaves y más de 35,000 unidades médicas. Pues caminó bien este simulacro. Simulacro muy completo, así es. Muy bien, Claudia, buenas noches. Buenas Descansa. noches.
Igualmente, gracias. Bueno, pues el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estuvo hoy en Palacio Nacional para despejar o intentar despejar las dudas sobre la compra de 13 plantas de Iberdrola. Dijo que el 51% de esta compra pues será pagada con dinero del Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, que el otro 49% se iba a pagar a través de un financiamiento. Pero ante la pregunta reiterada de si eso significa endeudamiento, el secretario respondió así. La parte de capital de riesgo, que es la que toma FONADIN estrictamente, es dinero disponible. La otra parte es financiamiento y es deuda, pero esa deuda ya la incurre el vehículo que FONADIN crea para hacerse cargo del proyecto. Entonces es un vehículo que no está en el presupuesto, pero independientemente de eso, ese financiamiento tiene asegurado el flujo de pagos porque es energía que hoy ya se vende. O sea, se va a pagar con los propios ingresos de las plantas. Exactamente. Finalmente, las comisiones unidas que tienen que ver con las leyes de aviación se pudieron poner de acuerdo hace un ratito y aprobaron las leyes que reforman la aviación. Quitaron el tema de cabotaje, por como lo había ordenado el presidente, pero sí le dejan al gobierno, a la Secretaría de la Defensa, la posibilidad de operar aeropuertos, tener una línea aérea y tener toda esta operación que está prohibida para las empresas privadas. Hoy la Comisión Federal de Competencia emitió una recomendación que no son vinculantes, que dijo, eso está mal y eso va a generar problemas. Sí, pero porque ellos tienen un aeropuerto que operan y además pues van a comercializar y todo. Claro, o sea, y van a operar una línea aérea y van a tener mayor participación. Hay un proyecto del gobierno de darle el 80% de los ingresos turísticos que tiene el gobierno, de dárselo a un fideicomiso, cuando sí les gustan los fideicomisos, en esa sí les gustan los fideicomisos. Este fideicomiso sería para que operen su línea aérea, su aeropuerto, todo lo que quieran los señores militares y las señoras militares. Dentro de todo, esto sí es un asterisco grande. Lo otro creo que es una gran noticia que se ha estado esperando por meses, ¿no? Sí, o sea, esa es la segunda parte. Mañana el Pleno deberá aprobarlo, si no se les ocurre algo genial, deberán aprobar esta ley, que se vaya al Senado y que el gobierno mexicano ya pueda trabajar en que la Autoridad Aeronáutica Mexicana recupere la categoría 1 que se perdió en mayo de hace prácticamente 2 años. 2 años, porque estos son como 10 puntos de lo que Estados Unidos señalaba como irregular. Solo estas leyes. Había 39 puntos. Y solo 10 son de estos. 10 tienen que ver con la ley de aviación. Y los otros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el equipo de Jorge Nuño, ya lo resolvieron. Pero la FAA de los Estados Unidos dijo, a mí no me prometas que van a arreglar la ley. Cuando la ley esté arreglada, vuelves y me dices, ahora sí, hagamos lo que sería como el examen final, como la parte ya final de la operación. Y bueno, recuperar la categoría 1 es fundamental para las líneas aéreas mexicanas que han venido perdiendo participación, que los usuarios de las líneas aéreas han tenido que subirse a aviones más viejitos porque no pueden cambiar los aviones ni las rutas. A ver si ahora sí revive el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues esperemos que sí. Bueno, la última y te vas, David. Hoy queda claro que la operación de la compra de las 13 plantas de Iberdrola haría llorar al más neoliberal de los neoliberales, los pidiregas y todas esas cosas para esconder los gastos del gobierno fuera del balance. Se quedan tontos con la operación que hoy oficialmente reconoce el gobierno de decir es un fondo privado que sí puede contratar deuda. Vamos, es como decir que compraste un carro para dar servicio de taxi, pero que no va a ser deuda, porque con lo que gana el taxi se va a pagar la deuda que sí tomaste. Muy bien, gracias, David. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier.
Manuel, después de mensajes, la selección B de México no pudo contra la C de Estados Unidos. 5 sin ganarles. El tiro bueno el 18 de junio con todas las figuras. Regresamos con los goles y una taquilla que para qué moverle $10 millones para ese espectáculo, pues para qué moverle al fútbol mexicano. Normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron esta tarde contra policías antimotines del estado de Guerrero. Los normalistas intentaban bloquear la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, pero los policías se colocaron en posición pues que amenazaba desalojo. Los normalistas lo sintieron como una provocación, arrojaron piedras, cohetones contra los policías y finalmente pues, le piden la razón de su intento de bloqueo a la Secretaría de Educación Estatal, computadoras, uniformes y material didáctico. Se enfrentaron unos minutos y luego se fueron. Y con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.